¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión que vamos a conversar el día de hoy sobre lo que es derecho de sucesiones. El día de hoy vamos a continuar con la parte correspondiente a, eh, ¿qué podríamos decir? A sucesiones testamentarias y sucesiones intestadas. En realidad lo que vamos a ver hoy día propiamente es entender la naturaleza de los dos tipos mm, de sucesiones que existen, ¿no? Comprenderán que a nivel del derecho eh, existen, y yo creo que lo había comentado el día de ayer, existen dos principalmente, ¿no? La sucesión testamentaria a nivel, digamos, con testamento, ¿no? Y una sucesión que es la sucesión legal que implica sin testamento, que es la sucesión intestada, o lo que se llama sucesión intestada. Por eso el día de hoy lo que vamos a revisar, lo que vamos a ver el día de hoy, déjame también ver las preguntas para, para colocar y ordenarme bien y ver las preguntas, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día va a ser eso, ¿no? Vamos a hablar del testamento, de la sucesión testamentaria y hablar de la sucesión intestada, ¿no? Y finalmente hablar de la desheredación y la indignidad, que son dos figuras que sirven para dejar sin efecto la condición del heredero, pero también no es tan sencillo como parece. Ya, a ver, vamos a ponernos en este artículo. Ya. Listo, listo. Bien, entonces empezamos. ¿Qué es el testamento? Se le llama testamento a un acto jurídico que realiza una persona antes de su muerte y que bajo esas condiciones él declara, él avisa o comunica cuál es él avisa, declara o comunica cuál va a ser su última voluntad. O sea, cuál va a ser podríamos decir, lo que él ha decidido, ¿no? Ha decidido que va a ser su voluntad en la forma y modo, va a repartir su patrimonio, va a repartir sus bienes personales o cómo va, e inclusive puede hacer declaraciones, o sea, puede establecer mediante un testamento declaraciones que podrían ser, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, el reconocimiento de otra obligación, o sea, podría decir al momento del testamento, decir, oye, mira, siempre he dicho que no le debía a Pablito. No, ¿sabes qué? Sí le debo a Pablito, ¿no? Y le debo tanto dinero. Así que, mire, cuando ya fallezca, de mi patrimonio, tienen que darle tanto a Pablito, ¿no? Por ejemplo. Puede declarar, pues, que tiene un hijo fuera del matrimonio. Siempre lo negó, pero dice en el testamento, pues, ya sabiendo que va a morir, dice, no, ya, como diciendo, no, ya cuando me muera, ya mi esposa no me va a no poder pegar, no me va a poder gritar. Ah, entonces, ¿sabes qué? En ese momento ahí sí digo, no, no, mira, sí era Juancito era mi hijito, ¿no? Sí, es mi hijo, ¿no? Así que, por si acaso, también él tiene parte de la herencia de la casa, porque sí es mi hijito, ¿no? Por ejemplo. Eh, A nivel de testamento, ya tenemos varios, ¿no? La ley determina varios tipos de testamentos, ¿ya? Yo me voy a concentrar únicamente en el testamento por escritura pública y un poquito hablar del cerrado, ¿no? Porque nos demoraríamos demasiado, el curso no es tan largo, ¿no? Si fuera un diplomado, quizás pudiera extenderme para hablar sobre los otros tipos de testamento.
Pero, ¿por qué elijo el testamento por escritura pública? Porque el testamento por escritura pública es el más simple, el más, y digamos el formal, el principal por excelencia. Entonces, como que si hablamos sobre ese, todos los demás, más en menor o en una medida similar, tienen que ver con la formalidad que establece el testamento por escritura pública, ¿no? O sea, los requisitos siguen siendo lo mismo, pero el testamento por escritura tiene un plus adicional, ¿no? Que es la intervención notarial. Por otro lado, o sea, tenemos entonces testamentos ordinarios, o sea, los testamentos que regula la ley, que son el por escritura pública, el cerrado y el hológrafo, ¿no? Y los especiales, que sinceramente no se aplican mucho, son situaciones muy particulares, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que se determina alguno de ellos, tendría que darse la situación para ponernos en contexto, ¿no? Si hablamos de un testamento militar, tendría la persona que da el testamento debería pertenecer al ejército o a la marina, perdón, al ejército, y estar en una situación de guerra, ¿no? O en una situación de conflicto. Ahí procede un testamento militar. Igual a nivel de marítimo, la persona no está en tierra, está en el mar, ¿no? Ahí, si está en el mar, está navegando, no va a ir a un notario, no va a ir a un juez, pues al que va es al comandante o al capitán del barco, ¿no? Ante él hace el testamento. El aéreo también, ¿no? ¿Ante quién lo hace? La persona que está sobrevolando, hasta el capitán, ¿no? De la aeronave. Entonces, son situaciones que son muy particulares, ¿no? Bien, características del testamento que son propiamente las generalidades y que aplican para la gran mayoría de testamentos, o mejor dicho, se aplica para todos los testamentos, pero ya vamos a ver que en ciertos casos hay plus adicionales, ¿no? Pero ¿cuáles son la naturaleza del testamento? En primer lugar, es personalísimo. ¿Qué significa personalísimo? Significa que solamente una sola persona hace el testamento. No puede ser con ayuda, no puede ser con colaboración de alguien, nada. El testamento tiene que darse por voluntad propia y realizado por una sola persona. Ahí es donde viene, digamos, los elementos, por ejemplo, del testamento hológrafo, que implican, oye, que tiene que ser firmado, este, firmado, fechado, ¿no? Y redactado en puño y letra por el testador. Luego es unilateral. No es un contrato, es un acto jurídico, es una declaración de voluntad. Como es una declaración de voluntad, es unilateral. No se permite la colaboración ni tampoco se permite el testamento conjunto. O sea que de repente uno quiere darlo junto con su padre, ¿no? O quiere darlo junto con su esposa. No, no se puede. El testamento siempre va a ser unilateral, ¿no? Es una persona con su última voluntad. Es revocable y ahí hay que entender una cosa. En vida, uno puede emitir todos los testamentos que quiera, ¿no? Por dicha razón, si yo emití un testamento, digamos, en el 2020 y se me ocurre hacer otro testamento en el 2021,
si es que yo no he tomado la debida prudencia y debida detalle, ¿no? El testamento del 2021 ya reemplazó y revocó al del 2020. ¿Ya? Si yo hago otro en el 2022, y esta vez sí pongo más detalle, más, y pongo y preciso, ¿no? Puedo revocar del 2021. Y es más, o sea, yo di mi último testamento en el 2022, ¿ya? Y estoy a punto de morir, estoy en mi lecho de muerte, puedo solicitar que se haga un testamento. Y en ese testamento puedo revocar todo lo que dije en los testamentos pasados, ¿no? Por eso viene el testamento, la posibilidad de revocarlo, ¿no? La posibilidad de revocar. Todo es posible a nivel del testamento, porque a nivel de testamento la revocabilidad es posible, ¿no? Entonces, yo lo que hago es decir mi última voluntad y si no la cambio después, ahí quedó. Es solemne. ¿Por qué se le llama solemne? Se le llama solemne porque la naturaleza de un testamento tiene que tener una solemnidad. La solemnidad que será, por ejemplo, ¿no? La solemnidad que será, por ejemplo, que te diga, ¿sabes qué? Oye, mira, si voy a emitir un testamento, ese testamento tiene que ser por escrito, correcto. Ese se lo logra. Si el testamento es por escrito y además yo lo tengo que guardar en un sobre y lo lacro, se convierte en testamento cerrado. Si además, si yo decido hacer mi testamento y llevarlo ante un notario, tengo otra formalidad. Entonces siempre se busca que el testamento tenga una solemnidad, cualquiera, ¿no? Eh, eh, Además de ello, el testamento representa la última expresión de voluntad. O sea, tiene que ver un poco con lo de la revocabilidad, sí, ¿no? Pero si es que no se ha emitido otro, ese testamento es la última voluntad y ese se considera para todo lo anterior y se considera como lo que el testador ha decidido y que desea se cumpla cuando fallezca, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿es un acto jurídico? Sí, es un acto jurídico, pues, ¿no? Porque tiene todos los elementos para que tenga eficacia y validez, debe cumplir con todos los elementos que establece la ley y que se determinan para cualquier acto jurídico, o sea, manifestación de voluntad, fin lícito, objeto, formalidad, ¿no? El, el testamento también, ¿no? Dentro de las formalidades propias, ¿no? Es la forma, ¿no? Como ya le dije, por escrito. Por escrito, con la indicación de su nombre, con la indicación de la fecha y la firma. ¿Para qué la fecha? Porque ya les he dicho, yo puedo de repente hacer un testamento hoy día, ¿no? Hoy día estamos 4 de mayo, y después de acá una semana se me ocurre, puedo hacer otro testamento, ¿no? Con fecha 10 de mayo. Si yo no pongo fecha, suponiendo que no pudiera fecha, yo hice un testamento hoy y de ahí después de 10 días hago otro y no le puse fecha, no hay manera de determinar cuál testamento es primero, no hay forma. Entonces se recomienda que el testamento tenga fecha, que tenga el nombre. Usted dirá, pero
soy yo, pues no, sí, pues, pero si tú no pones el nombre, ¿cómo yo sé que esa es tu letra? ¿No? De repente tus familiares la conocen, pero otras personas no. Entonces, lo que se busca es determinar que la letra corresponda a la persona que dice firmarlo, que dice fecharlo y que además lo indica propiamente. O sea, firma e indica con su nombre. Dependiendo el tipo de testamento, ya le he dicho, podrá ser cerrado, podrá ser por escritura pública. Cuando el testamento es cerrado, cuando lo meto dentro de un sobre y lo lacro, lo cierro. Ahí está mi última voluntad. Muy bien. Y será por escritura pública cuando yo lo hago ante el notario. Ahí sí yo tengo que declarar y decir, señor notario, mi última voluntad es esta. Y se declara. Luego, tenemos el tema de el testamento o los tipos de testamentos, ¿no? Que en este caso, los tipos de testamento, ya más o menos yo los he explicado. Eso, el testamento puede ser testamento por escritura pública, puede ser testamento por cerrado o puede ser testamento hológrafo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si ustedes se dan cuenta, el testamento hológrafo es el testamento básico. O sea, es el testamento que lo único que requiere es que se haga puño y letra y que cumpla con las otras formalidades, nada más. El testamento cerrado es ese mismo testamento que lo meto dentro de un sobre. Y el testamento de escritura pública es ese mismo testamento, pero que en lugar de meterlo en un sobre, lo declaro ante el notario, ¿no? Si se dan cuenta, como les dije, el testamento tiene las mismas condiciones, o sea, tiene los mismos requisitos, pero dependiendo del tipo de testamento, tiene determinadas formalidades, ¿ya? Eh, la regla es que cualquier persona con capacidad de ejercicio puede realizar testamento, ¿no? Inclusive los discapacitados, ¿no? Por si acaso, ¿no? Eh, Luego de que hubo una modificación en el Código Civil por el famoso decreto legislativo 1310, ¿no? Se permitió, porque antes, por ejemplo, los discapacitados o si había ciertas personas que no tenían una determinada capacidad, no podían dar testamento, ¿no? O no podían emitir testamento, ¿no? Ahora ya no. ¿No? El testamento puede ser dado por cualquier persona que tenga capacidad. ¿Un analfabeto puede dar testamento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un analfabeto puede dar testamento. Por ahí algunas veces me decían, pero el analfabeto no sabe firmar, ¿no? Es que eso no tiene nada que ver con el testamento. Para que una persona otorgue un testamento necesita estar con su capacidad física y mental, no necesariamente haber sido instruido, ¿no? Entonces, una persona analfabeta, por supuesto, que puede dar. Una persona ciega, una persona muda, una persona, digamos, sorda, puede dar testamento, por supuesto que puede dar testamento. Antes era solo hológrafo, ahora ya no. Ahora puede hacerse por escritura pública. Antes, eso ya se derogó, ¿no? Y ahora todos, cualquier persona puede dar. Me dice, una persona con principios de Alzheimer puede dar un testamento. Es que, mi estimada Gisela, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque justo íbamos a la pregunta, ¿no? O sea, la lucidez mental importa, ¿ya? Y ahí tenemos ¿cómo se podría decir? Tenemos una
tenemos una variedad de bemoles, una variedad de situaciones que tendríamos que analizarlo caso por caso. Porque, digamos, ¿no? O sea, poniéndome ejemplo yo, si salgo a la calle, ¿cómo yo puedo determinar que la persona que está cruzando la pista tiene o no tiene una enfermedad mental? ¿Cómo yo sé que una persona que me conversa o que me habla tiene o no tiene Alzheimer? ¿No? ¿Cómo lo sé? De repente tiene principios y ni siquiera se le nota. Pero eso, acuérdense que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, entonces va a ir avanzando con el tiempo. ¿Ya? El tema aquí importa mucho, es el momento. Algunos opinan que si el notario o la persona en un determinado momento hace un testamento, se entiende que en ese momento estaba física y mentalmente apta para darlo. Que después haya pasado otras situaciones X, eso no necesariamente representa una invalidez del testamento, no necesariamente. Entonces, hay bastante que conversar sobre eso, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Los notarios para dar un testamento tienen que evaluar y le piden cuando es una persona de ya más de 65 años, 70 años, le piden certificado médico emitido por un psicólogo o un psiquiatra. Y le diré sinceramente, ese certificado médico por psicólogo y psiquiatra, perdónenme, discúlpenme con respeto a todos los psicólogos y psiquiatras, algunas veces tiene mucho que desear, porque algunas veces ni siquiera se entrevistan, lo hacen por web. Entonces, yo como sé, ¿no? ¿Quién asume responsabilidad? El psicólogo. Sí, pues, pero al final al que van a demandar va a ser al notario o al abogado. Entonces, hay bastante que hablar, ¿no? Dice, buenas tardes, en el caso de un testamento hológrafo cerrado que quiera suscribir una persona mayor lúcida, pero que no puede escribir porque tiene limitaciones motrices, una tercera persona podría escribirlo por él y luego oratarlo. Sí, pero no cumples con los requisitos. O sea, ¿cuál es el punto que aquí? Si el testamento no funciona como cerrado, y eso es una diferencia particular, ¿no? Porque el testamento por escritura pública está en otro nivel. Si usted hace eso, porque la persona no puede hacerlo, no puede escribirlo, y usted no cumple con los requisitos eh, que establece para el testamento cerrado, o sea, que esté fechado, firmado, ¿no? Y indicación del nombre, ¿no? Si no cumple con esos requisitos, de por sí no le va a servir como hológrafo. O sea, el testamento cerrado es una forma de proteger un testamento hológrafo. Si no, si se cae el testamento cerrado, se puede mantener el hológrafo. Pero para mantener el hológrafo se tiene que cumplir el requisito de que debe ser suscrito a puño y letra, ¿no? Entonces, cuando hay una persona o cuando tenemos esa posibilidad de que no tiene, ¿no? limitaciones, bueno, pues hagamos un testamento por escritura pública. Ahí el señor no tiene que hacer absolutamente nada, es solamente su declaración. Y el notario es él quien, a puño y letra, porque el notario puede, o con medios electrónicos, hace el testamento. Entonces, no es una limitación. El autor del testamento escrito a mano tiene que estar refrendado por testigos o ante notario. Si es un testamento hológrafo, no. El testamento hológrafo es hológrafo y se mantiene. Puedo hacer un testamento yo en este momento, lo termino, lo firmo, lo fecho, le pongo mi nombre, mi firma y lo guardo en mi cajón. Listo, ese es mi testamento. No necesito notario, nada. Oye, pero
Y cuando fallezcas, ¿cómo hacemos para validar el testamento? Ah, es que ahí tenemos que hacer una comprobación judicial. Se puede, no, esto no, fallece, no, ya, buenas tardes. Podría ser que el testador es de condición bipolar. Bueno, es que, nuevamente, o sea, nos estamos poniendo en situaciones bastante random, ¿no? A utilizar el término. Un poquito difícil, ¿no? O sea, bueno, igual, si es bipolar, tripolar, multipolar, ¿no? Tiene varias personalidades, como yo sé, como el notario sabe. De repente conoce a una persona y la escucha, la atiende perfectamente sana o perfectamente normal. Entonces, bueno, ¿qué voy a saber yo? Buenas tardes, ¿el testamento hológrafo tiene que estar registrado en notaría? No. Buenas tardes, ¿qué pasaría si un testamento por escritura pública en el año 2000 fue en el año 2021 y se realiza otro testamento en el año 22 en forma hológrafo? Ah, muy buena pregunta. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Hazme acordar, José Luis, para conversar. ¿Ya? En un testamento, ¿ya? Hay dos tipos de herederos. Los herederos que son los herederos legales o los forzosos. Hay un tema ahí. No debería el Código Civil haber hecho la diferencia entre herederos legales, forzosos, no, en voluntarios. No, no, no. Debería haber puesto herederos y punto. ¿Por qué? Porque causa confusión. ¿Ya? Cuando una vez lee el código, ah, leo el heredero, y me ha pasado algunas veces, ¿no? Cuando empezaba, cuando estaba estudiando derecho, me pasaba que me decía deber legal, y cuál es la diferencia entre deber legal y voluntario, y legal o legal y forzoso. Y me decía, no, el heredero forzoso no es igual que el legal. El legal no es lo mismo que el voluntario. Y había que aprenderse cuándo es legal, cuándo es forzoso, cuándo es voluntario. Mire, háganlo, vamos a hacerlo simple. Heredero es cualquier persona que tiene derecho a heredar conforme a lo que conversábamos ayer. Existencia y mejor derecho. Punto. Lo que sucede es que la ley busca darle una característica particular al heredero. Entonces, por eso le pone el adjetivo, ¿no? Heredero forzoso. Cuando dice heredero forzoso, los hijos, padres, esposa. ¿Ya? Heredero legal. El heredero legal es el heredero que no es forzoso. Tíos, primos, ¿no? Sobrinos. ¿No? Heredero voluntario es el heredero que ni es legal ni es forzoso. Es el que yo agarro y le digo, no tengo padres, no tengo hijos. Entonces yo agarro y digo, ¿sabes qué? Voy a declarar como heredero a mi amigo, a un primo lejano, a mi ex, se le ocurre. Esos son herederos voluntarios. En cambio, el legatario es otra figura, ¿no? El legatario se le llama así a la persona, ¿ya? Que recibe un bien específico y determinado. Le dejo mi carro a Menganito, ¿ya? Eso es un legado. Menganito será un legatario. ¿Por qué? Porque él no va a recibir toda la herencia. La herencia yo la voy a repartir entre todos mis herederos. Pero a él le va a tocar solamente un carro, nada más. O ni siquiera un carro. Le dejo a mi amigo Periquito mi colección de libros. Porque mi amigo Periquito es abogado, mis familiares no son abogados, entonces no les importa. Pero como yo lo quiero a mi amigo Periquito, va, le voy a dejar mi colección de libros. Listo. Eso es un legado, ¿no? Los cónyuges, mi estimada Lauren, se consideran herederos forzosos, ¿ya?
Me están haciendo preguntas personales de casos muy puntuales. Nuevamente, al final está mi correo. Escríbanme ahí, porque no voy a contestar. Primero, son muy largos. Segundo, nos salimos del tema. Y tercer lugar, de repente no le voy a poder responder con la calma y con la precisión que usted desea. ¿Ya? Un legatario que ya tiene por ley parte de la masa hereditaria también puede ser considerado legatario. No, o sea, si es legatario, no es heredero. Así de simple. No es lo mismo, ¿no? Si es heredero, no es legatario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre legatarios y herederos forzosos?